En Rafaela estamos trabajando desde el año 2004 con la presidencia de Oscar Pacha Parra, a quien le envío un especial reconocimiento por todos estos años compartidos. Sin dudas que Pacha nos aportó muchísimo y seguramente lo seguirá haciendo ahora desde otro rol. Resumiendo, en estos 15 años de AGDE, Rafaela, hemos tratado de impulsar que la espiritualidad pueda influir en las relaciones humanas de las empresas y de la vida en general, para poder lograr una buena convivencia y un buen clima laboral. Te dejo, Ariel, para que sigas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, muy amable, agradecemos tus palabras. Y ahora queremos aprovechar la presencia de Monseñor Fernández. Les decimos que estamos muy contentos de contar con su presencia y les pedimos, por favor, si nos puede dedicar unas breves palabras. Monseñor está en silencio. Está silenciado, perdón. Se escucha, Monseñor. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, queridas amigas, queridos amigos. Podemos situar esta conferencia, más allá del laberinto, en una iglesia preocupada, como toda la humanidad, por la problemática de la pandemia COVID-19. Con gran visión, el Papa Francisco, hace ya 4 años, allí en 2016, al finalizar, creó un nuevo dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. Al comienzo de este año, ante el horror que se empezaba a vivir, porque este dicasterio unía a las problemáticas más grandes que tiene la humanidad, la trata, inmigraciones, todo el tema de la salud, la droga. Por eso al comienzo de este año el Papa, cuando empezó a vivirlo de toda la humanidad, urgió a las autoridades de dicasterio la formación de una comisión que tiene como entre los objetivos centrales reflexionar frente al coronavirus sobre los desafíos sociales, económicos y culturales del futuro, y sobre todo también empezar a proponer propuestas para lo que se viene. Esta conferencia, por eso estoy tan contento, más allá del laberinto, nos ayude a reflexionar y a emprender caminos nuevos que nos orienten en estos tiempos difíciles, superando, como nos pedía el Papa Francisco en este tiempo, los enemigos que hoy llevan a destruirnos. Y habla de 3 enemigos fundamentales: el pesimismo, cuando creemos que todo está mal, que la sociedad no va, que la política no anda, que la iglesia es un desastre, que nada volverá a ser como antes, permaneciendo así apáticos o solo creyendo que la felicidad se da solo cuando obtengo algún beneficio o ventaja sobre los demás. El otro enemigo que dice el Papa que tenemos que superar es el del narcisismo, que lleva a la idolatría de sí mismo, a la indiferencia, al no te metas, no te embarres, sin ser capaces de aceptar las fragilidades que tiene la existencia humana, porque es perder poder, a veces creer que vivir
en la humildad y en la sencillez de vida es fundamental. Y el otro y último enemigo que pide el Papa vencer hoy es el del victimismo, hacernos las víctimas como país, como nación o personalmente, siempre quejándonos o echando las culpas a otros, porque nadie me entiende, porque nadie me ayuda, me dejan de lado, porque pareciera que nadie me ama. Estos enemigos sí, queridos amigos, que nos llevan a un laberinto sin salida, sin más allá y más dramático que el mismo coronavirus. Gracias, los dejo con quienes nos ayudarán a reflexionar y Dios quiera también a superar estos tiempos de crisis. Muchas gracias, Monseñor. Le agradecemos nuevamente por su presencia y por estas cálidas palabras. Ahora pasaré a explicarles cómo se desarrollará esta conferencia. Hemos decidido hacer dos bloques. El primer bloque lo destinaremos a que nuestros invitados expongan a partir de una pregunta guía que les vamos a formular. Luego, en una segunda etapa, les pedimos que todos los que quieran hacerlo, mediante el chat que cuentan en el espacio de abajo de la pantalla, puedan utilizarlo para formular las preguntas que vayan surgiendo a cada uno de los expositores. Al final de las 3 exposiciones, tengo gente que me está ayudando, colaboradores técnicos que las van a ir seleccionando, agrupando, y al finalizar, como les decía, se las iremos trasladando a cada uno de los expositores. Desde ya les pedimos disculpas si por una cuestión de tiempo no podemos responder a todas. Bueno, paso a presentarle a nuestros invitados. En primer término, al padre Axel Arguinchona. El padre Axel Arguinchona es actualmente párroco de la parroquia San Agustín de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Nació en la ciudad de Santa Fe el 14 de agosto de 1960 y fue ordenado sacerdote el 30 de septiembre de 1989. Siendo seminarista, allá por el año 1985, comenzó su trabajo en los barrios carenciados de la ciudad de Santa Fe. Su primer destino pastoral fueron los barrios Centenario, San Lorenzo, Varadero, Sarzotti. Luego continuó su ministerio pastoral en la parroquia Santa Rosa de Lima, en el barrio del mismo nombre. Fue entonces cuando le tocó afrontar las 2 inundaciones que sufrió Santa Fe en los años 2003 y 2007. Luego estuvo a cargo de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, y durante ese mismo tiempo fue convocado como vicepresidente de Cáritas Arquidiocesana, lo que le permitió conocer aún más la realidad de la pobreza, no solo de la ciudad de Santa Fe, sino de otros pueblos y ciudades de la provincia. Luego estuvo destinado en la ciudad de Esperanza, y desde el diciembre del 2018, como les decía, está trabajando en la parroquia de San Agustín, en la zona noroeste de Santa Fe, en la zona conocida como el Mercado de Abasto, una de las zonas más postergadas y con una situación de pobreza muy grave que se ha incrementado en los últimos tiempos. Muchas gracias, padre Axel, por su participación. Ahora les voy a presentar al señor Lucas Longhi. Lucas Longhi está casado hace 8 años, tiene 2 hijos, vive en la ciudad de Santa Fe, se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Hace 5 años fundó con su cuñado una empresa de distribución de alimentos balanceados, llamada Diporá SRL, que trabaja en la zona de Santa Fe, Paraná y localidades de alrededor.
Cuenta actualmente con 11 personas trabajando a tiempo completo y 2 a tiempo parcial. Durante 3 años fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Economía de Comunión, que tiene como objetivo la difusión y el acompañamiento de empresas que participan de esta corriente. Tuvo conocimiento de economía de comunión hace 11 años, por su participación en el movimiento de los focolares y por su trabajo en una empresa que implementaba estos criterios. Actualmente participa en el área de comunicación interna y externa del movimiento de los focolares y del Polo Solidaridad de la provincia de Buenos Aires, que tiene el objetivo de hacer visible en un lugar físico el modo de trabajo de diversas empresas que operan en economía de comunión. Muchas gracias, Lucas, por tu presencia. Ahora les voy a presentar al profesor doctor Holger Senclusen. Holger Senclusen es administrador de empresas, graduado de oro de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Fue discípulo del cardenal Piroño y del beato Monseñor Angelelli. Fue asistente del Premio Nobel de la Paz Norman Borlaug, interlocutor invitado por Enrique Yo. Fue representante argentino en el primer Congreso Mundial de la Juventud Obrera Católica en Roma en el año 1957. Entre otras publicaciones, es autor del libro El Taller de Nazaret, prologado por el rector de la Universidad Católica Argentina, Monseñor Octavio Derisi, y también es consultor internacional en el mundo de las organizaciones. Muchas gracias, Holger, por tu participación. Bueno, ahora, como les decía, voy a formular las preguntas que son orientadoras para que cada uno de nuestros invitados puedan trasladar todas sus opiniones, criterios, conceptos que quieran compartirnos en esta noche. ¿Qué criterios, prioridades y principios los han guiado en la resolución de situaciones críticas que les han tocado vivir o asesorar? ¿Y cuáles son los que consideran claves para la realidad que atravesamos y la que vendrá, lo que llamamos post-pandemia, en nuestra provincia, en nuestras ciudades? ¿Y qué riesgos deberían prevenirse y qué oportunidades podrán desarrollarse? Los dejo con la participación ahora entonces del padre Axel Arguinchón. Padre, habilita el micrófono, por favor. Activa el micrófono, por favor. Ahí estamos. ¿Ahí se Adelante. escucha? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una alegría estar compartiendo con Agde y toda la gente que se ha conectado. La inundación del año 2003 y 2007, y sobre todo la del 2003, marcó un antes y un después en Santa Fe. Para que la gente entre en cuadro de situación, en una ciudad que tenía en ese momento un poco más de 400.000 personas, 126.000 personas se vieron afectadas por la inundación, directa o indirectamente, de una manera muy, pero muy fuerte, más allá que llegó a toda la ciudad de Santa Fe. En mi caso estaba en ese momento en la parroquia Santa Rosa de Lima, que es la parroquia que sufrió más la inundación porque es donde más tiempo estuvo el agua. Estuvimos 21 días sin poder regresar a nuestra comunidad barrial. Está en la zona aledaña al Hospital de Niños y se hizo ahí como un lugar donde no podía salir el agua porque estaban las vías del ferrocarril y la circunvalación oeste de Santa Fe. Fueron momentos realmente muy difíciles porque, para que ustedes tengan una idea, ese martes 29 de abril el agua entró en poquitas horas y se nos llenó completamente el barrio. Incluso habíamos llevado a algunos chicos del fondo del barrio hacia una escuela, que le habían llevado incluso a una planta alta, y a la hora y media de haberlo llevado dentro del mismo barrio tuvimos que sacarlo, porque fue realmente imposible. Incluso a las 2 de la tarde, alrededor de las 2 de la tarde, es cuando el agua traspasó el nivel de las vías de ferrocarril, y fue allí donde ingresó al Hospital de Niños, que fue una grabación muy fuerte en todos nuestros ojos, ¿no? Y para todo el país, cuando se inundó el Hospital de Niños. Tuvimos muchísimos días, le decía, alrededor de 21, 22 días para poder regresar. Y después, en el 2007, exactamente
A los 3 años y 11 meses vino la inundación, pero por la lluvia. Acá no fue por la inundación del río Salado, sino que fue por la lluvia. Y en ese 2007, imagínense, 3 años y 11 meses de haber producido esa inundación del 2003, se nos viene a inundar nuevamente el barrio. Solamente 4 manzanas del barrio quedaron sin inundarse. Después, nuevamente todo destruido. Y con una situación psicológica muy fuerte, porque todo lo que habíamos levantado, que nos costó muchísimo, ahora en el 2007 se nos caía nuevamente. Fueron 2 situaciones realmente dramáticas, difíciles. Más aún, fue muy fuerte cuando la gente, incluso durante muchos meses después, dormía, había gente que dormía tocando el piso. ¿Por qué? Porque todavía estaban rememorando el tema de la inundación. Qué difícil que fueron esos momentos, pero ¿qué es lo que uno experimentó durante esas 2 inundaciones? Primero hubo algo que es fundamental en el momento de la tragedia, es tener una gran confianza en Dios y saber que para Dios no hay nada imposible, porque realmente suena en el corazón y en la mente cuando uno está en esos momentos dificilísimos. Pensemos, son momentos en los cuales sale un montón de bichos de fuera, de dentro, que vienen del río, que vienen por las cloacas, que salen, situaciones de ancianos que, por ejemplo, estaban diabéticos, gente diabética estaba en un sillón de ruedas, que el único lugar de la casa que le había quedado era el tanque de agua, y ahí estaba el sillón de ruedas. Salir a buscar a la gente en un día que estaba incluso lloviznando mucho. La fe en Dios y la confianza, y recordar en el corazón y en la mente que para Dios no hay nada imposible, es fundamental para poder sobrellevar la dificultad de la crisis. Recordar también de que la crisis se resuelve desde la fe, pero también, volviendo a un tema del agua, ¿no? En la Sagrada Escritura, cuando Dios le dice a Noé que viene el diluvio y le dice, anda a construir el arca. Recordar que hay que ponerse manos a la obra, no quedarse jamás de brazos cruzados. Y es justamente la fe la que nos anima a subirnos a un bote y entrar a buscar gente con las inclemencias durísimas del tiempo. Perseverancia. Decía Jesús que gracias a la constancia salvarán sus almas. Acá también es subirse a los botes, sacar la gente, rescatar a todos los que estaban en ese momento y después también en post-inundación, recordar que siempre tenemos que tener perseverancia, tener una constancia firme para poder salir de la situación. Y después, nunca trabajar solos. En medio de la crisis, recordar aquello que en primer lugar nos dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías. Busca el consejo de los prudentes. Nunca se puede resolver una crisis si no buscamos el consejo de los prudentes. Y recordar también que nunca hay que trabajar solo. Y recordar aquellas palabras de Jesús en la última cena. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin Dios nada podemos. Pero fijémonos qué hermoso el ejemplo de Jesús, porque es el racimo. Así como Jesús nos dice que para salvarnos tenemos que salvarnos en racimo, también para salir de una situación crítica tenemos que hacerlo en comunidad. Siempre, siempre en comunidad. Y tratar en esos momentos difíciles de la crisis, cuando estamos inmersos en la crisis, después tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo hacer para salir de la crisis, pero en el momento de la crisis, como ahora de la pandemia, como en aquel momento de la inundación, no dejarnos llevar por noticias negativas. Las noticias negativas, esas que van como carcomiendo la mente, ¿no? Y van quitando las fuerzas, sin desconocer la realidad, porque una persona nunca tiene que tener sino los pies sobre la tierra, pero no llenarnos de malas noticias. Confianza en Dios, trabajar mucho, no hacerlo nunca solo, perseverancia, ser simple e ingenioso ante las situaciones que se van presentando a cada rato y no dejarse llevar por noticias negativas. Eso nos ayudó muchísimo a todos los inundados a poder vivir el momento de la crisis como el que estamos viviendo en este momento. Pero llevándolo a nuestro hoy, también tenemos una post-pandemia. Creo que tenemos que tener bien en claro, primero, que la pandemia nos ha revelado nuestra fragilidad. Somos frágiles. El Papa lo decía con toda claridad, ¿no? Estamos todos en una misma barca, en distintos lugares de la barca, porque las situaciones son distintas a resolver y las posibilidades de salir de esta situación son diferentes. Pero todos estamos en la misma barca
y la barca de la fragilidad. ¿Cómo no recordar las palabras de una hija de un difunto con muchísimo dinero, ¿no? Que decía, con todo el dinero que hay en mi familia, y mi papá murió por falta de aire, algo que es tan accesible y gratis para todos, ¿no? Somos frágiles. La pandemia del coronavirus nos ha mostrado claramente que somos totalmente frágiles y que tenemos que recordar que no podemos salir de esto si no estamos todos juntos. Por eso, el virus del egoísmo social o el virus del egoísmo de la indiferencia, como dice el Papa. En la pospandemia tenemos que luchar muchísimo con esto, el egoísmo social, el egoísmo de la indiferencia. Recién Monseñor tomaba las palabras del Papa, ¿no? Respecto, por ejemplo, al narcisismo y también al pesimismo. Qué importante es esto. No sabemos cómo salir si no lo hacemos desde aquello que son los anticuerpos del virus del egoísmo social o de la indiferencia. ¿Cuáles son esos anticuerpos? Justicia, solidaridad, caridad. Así vamos a poder salir de la pandemia. No aferrándonos al egoísmo, sino aferrándonos a la justicia, a la solidaridad y a la caridad. ¿Y qué tenemos también que remarcar para esta post-pandemia? Creo, estas son opiniones personales, ¿no? Pero el haber experimentado una crisis social o varias nos hace a uno también ver esto. Volver, después de esta crisis, a volver a poner a las personas como centro. Recordar que no es el mercado el que tiene que dominar todo, sino que deben ser las personas el centro. Una vez me acuerdo haber escuchado al Papa, ¿no? ¿Por qué es más importante o por qué es más noticia en el mundo un punto que baje una bolsa importante en el mundo, Tokio, Nueva York o lo que sea, y no el hombre que sobrevive o que muere incluso debajo de un puente a raíz del frío? Qué importante, volver a poner las personas como centro nos van a ayudar a recordar de que así vamos a salir de la pandemia. Dignificar la vida. El templo del Espíritu Santo somos nosotros, no son los mercados, somos los seres humanos, y por eso dignificar la vida. Y dignificar la vida significa indudablemente que eso del primer instante de la concepción hasta la muerte natural. Pero también tenemos que salir de esta crisis y no acostumbrarnos a los paisajes de crisis que estamos viviendo todos los días. Nos hemos acostumbrado a paisajes muy negativos. Vemos ahora cuántos barrios vulnerables, yo estoy en uno de ellos en Santa Fe, muy, muy vulnerable, ¿no? Y lo vemos en otros lugares de la patria. De pronto, ante esta crisis sanitaria, hay barrios que en invierno no tenemos presión de agua. Nos decían, y tenemos que hacerlo, lavarnos las manos continuamente. ¿Cómo hacerlo en un barrio que no tiene agua? Que tenemos que volver a una post-pandemia a ver la vida de otra manera, a no acostumbrarnos a los barrios sin agua, a las calles intransitables, crisis sanitaria. Tenemos que aprovechar esta pandemia e ir a la post-pandemia y empezar a ver, mis queridos hermanos y hermanas, aquellos pobres que tienen que ir de madrugada a un hospital muchas horas antes de que abra el hospital y ver si consiguen un turno. Esta crisis de la pandemia tiene que llevarnos una post-pandemia a volver a dignificar a los pobres, aquellos que son pertenecientes a situaciones más vulnerables de la sociedad, que tienen que hacer a veces 1 hora 15 para tomar 2 colectivos, e incluso a veces en medio del barro, para conseguir un turno en el hospital. Y también algo que nos dice el Papa, que es muy importante hace mucho tiempo, revalorizar, creo también que esto es muy importante, el cuidado del medio ambiente, ¿no? La encíclica del Papa, Laudato Si', que realmente se está transformando en un lugar de encuentro, incluso de gente que no son creyentes, ¿no? Pero que han visto en el Papa y en la Iglesia que tienen un especial cuidado por el medio ambiente, para que este tipo de crisis no vuelvan a darse. Es difícil, ¿no? De pronto ante esas preguntas que planteó Ariel, resumirlas a todos. Quise tratar de poner qué hacer durante la pandemia, después de la pandemia. Y por favor, en esto creo que es muy importante. Tenemos que, como nos decía el Papa, saber que de esta crisis, de esta pandemia salimos o mejor o peor. No hay término medio. Si nosotros aprovechamos, para los creyentes de la fe, también para reforzar nuestra fe en la providencia de Dios,
que como dice San Pablo en la carta a los romanos, Dios dispone todo para bien de los que le aman. Pero para los no creyentes, también es una buena oportunidad para regresar más fuertemente a la justicia, a la solidaridad, al encontrarnos con los más necesitados, a no acostumbrarnos a los paisajes negativos que estamos viviendo y aún revalorizar la vida. Y dejar de lado el egoísmo social, el egoísmo indiferente. Saber que todos somos frágiles y desde la comunidad podremos salir y con mucha fuerza y con mucha paz. Muchas gracias, Padre. Vamos a invitar a que nos dirija su palabra ahora a Lucas Long. Adelante, Lucas. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Sí, se escucha bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación también, por dejarnos ser parte de este momento. Y agradecerle al Padre Axel, la verdad que las palabras, y el recordar también esas épocas y demás. Muchísimas gracias. Bueno, como decía Ariel, yo participo de Economía de Comunión, es una rama del movimiento de los focolares que se centra especialmente en la empresa. Nace en el año 91 para darle otra visión a la tarea de las empresas en el mundo. Chiara Lubich, que es la fundadora del movimiento de los focolares, dice que deberían surgir empresas que trabajen, que sean eficientes, que trabajen en el mercado y que puedan tener éxito, pero que pongan en el centro a la persona, que pongan en el centro a aquellos que están sobre todo en situaciones de necesidad y que sean capaces de generar trabajo digno, trabajo que pueda desarrollar a la persona y a su vez también compartir los beneficios con aquellos que están en situaciones de urgencia o de extrema necesidad. La Economía de Comunión tratamos, más allá de elegirlo como empresa, yo lo elijo como estilo de vida. No podría llevar adelante mi empresa de una manera y vivir de otra. Entonces en esto creo que quizás la parte más importante de la Economía de Comunión es poner en el centro a la persona y es trabajar por una economía que en contraposición de la economía del tener, tratamos de vivir una cultura del dar, una economía del dar. Y esto, poniendo al centro a la persona, a mí se me venían, como decía Ariel, hace 5 años tengo esta pequeña empresa, una pyme local, y poner en el centro a la persona lo vivo cada día y por ahí en situaciones particulares, digamos. Me acordaba de distintos momentos de crisis, la verdad que hace 5 años que estamos, y hace 5 años que estamos en crisis en Argentina, meses más, meses menos, pero cada cierto tiempo hay crisis, digamos, entonces nos hemos acostumbrado a vivir así. Y me acuerdo en agosto del año pasado, cuando fue un momento en el que se produjo una fuerte devaluación en el país, y sobre todo de desconcierto de precios, desconcierto del mercado, cómo se iba a mover, cuál era el valor del dólar. Entonces que nuestra empresa nos implicó, por ejemplo, que nuestro proveedor nos podía vender mercadería, pero no nos ponía el precio. Entonces podíamos retirar mercadería, pero no teníamos un precio con el cual trabajar. Nosotros desde el principio de la empresa, siendo una empresa distribuidora, digamos, estábamos en el medio. No llegamos al consumidor final directo, sino que le vendemos a comercio. Y siempre nuestra política fue, ante un eventual cambio de precio, informar a nuestros clientes y decir, dar una última posibilidad de compra con los precios de siempre. Esto permite que el cliente se maneje tranquilo, con tiempo, pueda abastecerse de mercadería o hacer una pequeña diferencia o cubrirse frente al aumento. Y bueno, y en esta época, en agosto del año pasado, sabiendo que no íbamos a poder comprar con el precio de siempre, sino que directamente ya nos iban a aumentar el precio, la duda pasaba por qué hacer, por trasladar esta incertidumbre al cliente o decidir, como hicimos, fue asumir el costo de este aumento, hacer una última venta a todos los clientes, ya sea clientes que nos compraban 2 bolsas o clientes que nos compraban mucha cantidad de bolsas, que implicaba bajar bastante el stock, un mayor costo, ¿no? Pero bueno, pero era como brindar esa pequeña tranquilidad desde nuestra pequeña posición en el mercado, una pequeña tranquilidad al cliente para que pueda trabajar con cierta estabilidad. Después, ahora en esta época de pandemia, me acuerdo cuando recién se larga la cuarentena, por un lado, no saber si íbamos a poder trabajar o no. Al poner en el centro a la persona, en este caso se me venían mis empleados, es decir, si no puedo trabajar, si no puedo abrir las puertas y vender los productos o distribuir mis productos, ¿cómo le voy a pagar el sueldo a las personas? Entonces esa fue mi primera preocupación. Entonces lo primero que hicimos fue decir, bueno, contemos cuánta plata tenemos, para cuánto tiempo tenemos para pagar los sueldos
si es que nos dicen que tenemos que estar cerrados. Entonces, bueno, primero la tranquilidad fue decir, bueno, por lo pronto podemos pagar el sueldo por cierto tiempo. Entonces, decir, bueno, nos da una cierta tranquilidad, ¿no? Después, la realidad fue que ese 18 de marzo nos incluyeron a nosotros, distribuidores de alimentos, balanceados, estar dentro de la actividad efectuada, entonces poder salir a trabajar. Pero bueno, también se nos planteó una segunda preocupación, decir, ¿qué hago? ¿Pongo en riesgo la salud de mis compañeros de trabajo? ¿Pongo en riesgo la salud de mis clientes, también yendo a distribuir por las ciudades capitales y también por el interior? ¿O cierro y mejor cuido más la salud de la gente, digamos? Decidimos finalmente esa primera semana mantenernos cerrados, no distribuir, y lo que hicimos, sí, a pedido de los clientes, fue abrir el galpón, digamos, para que los clientes pudieran venir ellos a buscar mercadería. Y atendiendo, yo en mi caso, y mi socio en el caso de Paraná, para no exponer a nuestros empleados. Decidimos ir a trabajar nosotros, disminuir el reparto, no hicimos reparto esa semana, para de esa manera tratar de disminuir por lo menos los riesgos de contagio. Y después la siguiente semana también, digamos, una vez que había pasado sobre todo la incertidumbre de ese primer momento, saber que podíamos seguir distribuyendo, pero minimizar los riesgos, y decidimos, en vez de salir a distribuir de mañana y de tarde, decir, bueno, trabajemos menos horas, disminuyamos la cantidad de reparto, de frecuencia del reparto, cosa de por lo menos disminuir los riesgos, sabiendo que somos una actividad que es necesaria, que la gente hoy en día a las mascotas le da un lugar de importancia, por lo tanto tenemos que seguir llevando el alimento para los comercios, ¿no? La realidad terminó siendo que, pensando de esta manera, digamos, terminamos trabajando casi al mismo nivel que previo a la pandemia, previo a la cuarentena. Y la verdad que fue una satisfacción también en la relación con el proveedor, que en otras épocas por ahí era más incertidumbre, en esta época como afianzar nuestras decisiones, y ellos nos aseguraron que durante todo el tiempo de la pandemia, de abril, no iban a cambiar los precios, o sea, iban a mantener los mismos precios que tenían, para poder trabajar con esa tranquilidad también, poder decirle a los clientes que no se preocupen, que iban a tener mercadería, que iban a mantenerse los precios, y bueno, nos dio una cierta estabilidad también en esta época. Los resultados después fueron buenos, digamos. Nosotros, a comparación año a año, en abril pudimos vender casi un 60% más de lo que trabajábamos el año anterior, y saliendo menos a repartir, o sea, fuimos más eficientes, los empleados buscamos la manera para llevarlos y traerlos del trabajo, digamos, antes de que ese día que fuera obligatorio, pensábamos que esa era la mejor manera, y bueno, lo pudimos acomodar entre todos, siempre charlando y discutiéndolo entre todos, y la verdad que funcionó bien, digamos, y bueno, hoy en día seguimos también con esas preocupaciones, siempre tratando de poner la persona al centro. Y en cuanto a las otras preguntas, ¿cuáles eran los riesgos que veía en esta pandemia? Por ahí era una preocupación mía, decir, tener como el miedo, hoy lo que decía el padre Axel, de esta pandemia salimos o mejor o peor. Y mi miedo es a que salgamos y no hayamos aprendido cosas, que no hayamos verdaderamente aprendido cosas. Por ejemplo, en lo que es el cuidado del medio ambiente, salir de la pandemia y que volvamos a tener los mismos niveles de contaminación o de producción o de no cuidado del ambiente, y todo lo que hemos visto en este tiempo, los delfines nadando en Venecia, o animales por las calles de las ciudades, o la disminución de la contaminación de este tiempo, decir, bueno, algo tenemos que aprender. Entonces por ahí el miedo es decir, no tomarnos el tiempo para reflexionar acerca de esto y ver también cuánto de lo que nosotros hacemos puede influir negativamente en distintos aspectos. Y bueno, ser responsable también de todos nuestros actos. Bueno, gracias. Eso era en parte lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Lucas. Ahora lo voy a invitar a Olger que nos dirija sus palabras, haciendo la aclaración que abajo de su pantalla figura otro nombre, ¿no? Pero bueno, invitamos a Olger, que es la persona que nos va a hablar ahora. Gracias, Lucas. Bueno, esto es para confirmar que estamos en un laberinto. Yo, por ejemplo, soy Olger, pero funciono con Alejandro. Así que bueno, es la mejor demostración de que estamos en el laberinto. Y aparte lo veo sonriente a Monseñor Fernández, que en cualquier momento me corro y me transformo en Monseñor Fernández. Bueno, eso para reírnos un poco antes de empezar. Bueno, yo soy consultor de empresas y para mí el tema crisis
es el tema diario, cotidiano, es mi tarea. Y es una tarea fantástica porque crisis puede verse de muchas formas, pero básicamente nosotros la hemos visto siempre como oportunidad. Es decir, que la palabra crisis puede ser algo muy grave, una tormenta, un naufragio, pero detrás de toda esa movida de lo que es la palabra crisis está el concepto de oportunidad. Porque las crisis están incluso asociadas al desarrollo de los organismos vivos, a todos, de las plantas, de los animales y por supuesto del ser humano. En su desarrollo va experimentando crisis, cuando pasa de la infancia, por ejemplo, cuando es chiquitito, que después le toca la adolescencia, en fin, la adultez y va avanzando. En todos sus momentos él va viviendo situaciones de crisis. Así que la palabra crisis en principio no tendría nada de malo si uno se prepara de la manera apropiada para enfrentarlas a esas crisis. El otro concepto que quiero también aclarar antes de seguir yo haciendo este trabajo con ustedes es el de laberinto. Laberinto es algo fantástico también. Y conocer cómo se produce el laberinto. Yo soy un estudioso, así que tienen que aguantarme, por favor. Pareciera ser que el laberinto es la conjunción de un movimiento de altísima velocidad con una gran incertidumbre que se mezcla. Así que se mezcla una aceleración en los movimientos, y ustedes ven, el planeta estaba viviendo esa realidad, una aceleración en los movimientos de todo tipo, de las personas, de las empresas, de los países, de todo un movimiento, una especie de calecita desenfrenada, que de golpe se encuentra con un impacto con la incertidumbre. Porque pareciera ser que en definitiva este coronavirus, si algo tengo claro, que es un factor de incertidumbre absoluta, ¿no? Eso lo tengo bastante claro. Al juntarse el movimiento con la incertidumbre, pasa lo mismo que cuando uno está en una ruta que está manejando, y a lo mejor va a 100, 120, una ruta normal, y de golpe una niebla cerrada, absolutamente cerrada, nos impide ver. Bueno, eso es entrar en algo muy peligroso. Esto es lo que entró de alguna manera la humanidad. Entró, llámese por el virus, llámese por la niebla, por lo que ustedes quieran, eso es lo de menos, porque la realidad es que se venía con un movimiento exagerado, de altísima velocidad de cambio, y de golpe nos encontramos con un elemento que hace de pared, de niebla, generador de incertidumbre. Bien, eso es un poco el tema que de alguna manera nos está uniendo. Yo trabajo tipo taller, todas estas cosas, ¿no? Y entonces uno lo va trabajando de mil formas. En el desarrollo de cada uno de nosotros, hay puntos, digamos, que hacen de puntos de inflexión, esa es la palabra justa, ¿no? En nuestro desarrollo humano, y lo mismo en el desarrollo de las sociedades, y lo mismo en el desarrollo del mundo, puntos de inflexión. Ahora, esos puntos de inflexión son puntos donde la curva que tenía una determinada dirección, de golpe se enfrenta a que tiene que tomar otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? En los puntos de inflexión es donde muchas personas, empresas, sociedades, pueden quedar amesetadas. Entran lo que también de alguna forma se le ha dicho, zonas de confort. Se instalan en ese nivel y ahí se quedan como quietos. Pero esa quietud es artificial, porque el ser humano está hecho para el desarrollo, está en permanente desarrollo, así que no puede haber zonas de quietud. Es como si nosotros a un nene de 4 años, 5 años, que nos gusta tanto esos nenitos, deseamos que se quede siempre nenito, y lo tapamos de alguna manera, le ponemos una losa arriba para que no crezca. Eso sería un desastre, porque ese chico está preparado para crecer y para darnos nuevas alegrías en otras etapas de su desarrollo. Bueno, con las personas, las empresas y los países, yo noté que estaba pasando esto, y esto que digo lo noté hace ya más o menos unos 5 o 6 años que yo lo voy viendo, que íbamos a estrellarnos, pero eso era evidente. Entonces, ¿qué pasa? Todos se quedaron como amesetados, y de golpe, fíjense, en el año pasado ya empezaron a producirse en muchos países situaciones sociales que no tenían mucha explicación.
pero era un estado de descontento, llamémoslo así, una situación que no está bien, que no es sana, digamos, quedarse quietos, felices pero quietos. Entonces, ¿qué pasa? En esos puntos de inflexión, uno tiene dos alternativas, y eso sí ahora es bien claro para las personas que me están acompañando. Uno tiene la alternativa de subir a partir de ese punto de inflexión, creando nuevos horizontes, fijándose en nuevos objetivos, desarrollando nuevos programas. Tiene la alternativa de quedarse quieto absolutamente, con lo cual sigue grave la situación, y tiene la alternativa de empezar a aflojar y empieza a ceder en sus expectativas, en sus sueños, en sus ideales, en sus proyectos. Es decir, entra en lo que podríamos llamar un envejecimiento del ser, cuando estamos hechos constantemente para vivir en plenitud. Entonces, este tema tenemos que considerarlo realmente como un tema para la reflexión profunda de cada uno de nosotros. Yo he escuchado con tanta atención a los dos expositores, pero con tanta atención, me siento beneficiado de haber venido a esta reunión virtual para escuchar a dos expositores que plantearon cosas bien concretas. Bueno, yo estoy en otro plano del trabajo. Yo eso concreto lo valoro terriblemente, es tremendo, pero sigo angustiándome realmente por cómo se sale de estos laberintos, Entonces ahí pienso que tenemos que cada uno ubicarnos. Yo voy a traer algunos pequeños elementos acá que me ayudan. Lo que dijo el Papa, por ejemplo, es algo tremendo. En el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral es una propuesta maravillosa, porque ya se empieza a hablar de desarrollo humano integral. Les aclaro que el Papa felizmente está en una línea que la Iglesia tiene desde hace muchísimos años. Yo fui discípulo, por ejemplo, de Lebret, estoy hablando de 1960, por ejemplo, para tirar fecha, donde economía y humanismo era la clave para el desarrollo de los hombres, una economía centrada en el hombre. Bueno, hay cosas que históricamente llevan sus tiempos. Ya despacito, a lo mejor esta niebla absoluta que tuvo la humanidad, a lo mejor cuando se abra y veamos nuevos soles, a lo mejor la economía humana empieza a avanzar. El propio Papa Pío XII nos decía ya lejos y hace tiempo, o somos capaces de convertir a nuestras empresas en trampolín para el desarrollo humano, o ellas serán necesariamente las cloacas, los pozos negros de nuestra existencia. Porque la vida del hombre pasa y pasa y pasa, ¿y qué pasa? No pasa nada. Simplemente es una maquinaria intentando hacer cosas que muchas veces no sirven para nada. Y ahí se van las vidas de los hombres. Entonces la Iglesia ya viene anticipando hace mucho todo esto, pero ahora ha llegado el momento de machacar. Cuando Enrique Shaw me llamó a mí, me convocó, siendo yo una criatura de 17 años, me convocó a sus oficinas en Buenos Aires, siendo él gerente general de Rigoló, y convocó a todo el equipo gerencial que lo rodeaba a Enrique Shaw, un candidato que tenemos a Santos, fíjese, me llama, yo me fui de Rafaela a Buenos Aires para tener la reunión, yo tenía 17 años, y Enrique Shaw le dice a todo su grupo, escuchen, aquí hay un tema importante, la función social de la empresa. La función social de la empresa. Estamos hablando de 1957 y todavía no se está, ahora se habla de responsabilidad social empresaria, despacito se va avanzando, pero los grandes conceptos transformadores todavía no se hizo nada en esta temática del desarrollo humano, de la economía humana, nada. Entonces el Papa nos dice, es un momento de mucha inventiva, de mucha creatividad. Entonces esto que también se usa mucho, esas palabras, eso hay que llevarlo a la vida cotidiana. ¿Qué es crear? Crear es amar. Amar es crear. Eso ténganselo instalado, pero muy claramente. Y también instalen, por favor, en su mente que la palabra amor tiene dos conceptos muy importantes a trabajar. Amar y ser amado. Amar, que es activo hacia el otro, y dejarse amar por el otro, que es totalmente difícil para muchísima gente. Gente soberbia, gente cerrada en sus propios intereses, ni admite siquiera el amor del otro. El amor auténtico es amar
y dejarse amar. Porque en el amar enviamos con todo nuestro cariño, nuestro afecto, nuestros esquemas mentales, nuestras soluciones a favor de otro. Pero tenemos que también aceptar que el otro mande esquemas mentales, cariños, afectos sobre nosotros. Ese doble juego es el que tendríamos que, a partir, yo diría, de esta pandemia y a partir, digamos, de este laberinto que de alguna manera yo propongo salir, salvo que la gente quiera quedarse en el laberinto, cosa que es posible, porque saltar, digamos, de un laberinto buscando nuevos horizontes no es tarea fácil. Y aquí el Papa lo dice muy bien. La creatividad del cristiano se tiene que manifestar en abrir horizontes nuevos, en abrir ventanas, abrir la trascendencia hacia Dios y hacia los hombres. Tienen que aprovechar, dice el Papa, a redimensionarse en su propia casa. Ahora que quedaron todos metidos en la casa, revísense, redimensionense, reconstrúyanse. Es el momento de reconfigurarnos, si algún día queremos transfigurarnos. Ahora es el momento de reconfigurarnos. Cuídense para un futuro que va a venir, dice el Papa. Cuiden el ahora, todo con creatividad, una creatividad sencilla, que todos los días inventa. Dentro del hogar no es difícil descubrirla, pero no hay que huir de las ideas que brotan de nuestra gente que está cerca, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Escuchemos todo eso, porque son las voces que salen del interior de cada persona. Y ahí en donde Dios, digamos, de alguna manera puede hacerse presente, y el Espíritu Santo, ya hablemos, con toda su fuerza, para darnos nuevos horizontes para la etapa nueva que hay que empezar. Es un tiempo, dice el Papa, de coherencia. O somos coherentes o perdimos todo. Tenemos que aprender a desacelerar. Y ahí sí hay una clave interesante. Porque si hay una niebla tan intensa, parar no podemos, porque nos van a chocar de atrás y nos matamos todos. Ir fuerte es una locura. Acá hay que encontrar alguna manera de ir suavemente avanzando hasta que se aclare y se disipe todo esto. Entonces yo quisiera dejarles a la querida gente que me está siguiendo en este momento, como algunos pequeños detallecitos, digamos, como para tener en cuenta en esta fase de reconfiguración, donde tenemos realmente que aprender a reconfigurarnos en función de lo que sucedió y lo que está sucediendo. Conocernos bien a nosotros mismos. Conócete bien a ti mismo, porque eso es muy importante. Acá hay gente que sabe de todo menos de sus intereses más profundos. ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? Sé tú mismo, sin importarte lo que los demás piensan de ti. Nada, absolutamente nada, merece poner en riesgo la salud. Cada día cuando te levantes, muestra gratitud por lo que tienes. Dedícale un tiempo cada día a pensar en el gran plan de Dios. Tenemos que sentirnos parte de ese gran plan de Dios. Tenemos que sentirnos que no somos, como dijo Saint-Exupéry, no es lo mismo un montón de piedras que un conjunto de piedras. Y entonces le preguntaron, ¿y cuál es la diferencia? Y un montón de piedras son piedras todas amontonadas. Un grupo de piedras realmente ordenadas puede convertirse en una catedral. Somos cada uno de nosotros parte realmente para realmente hacer una gran catedral de la vida. Entonces tendría realmente que decirles a todos, apunten siempre alto en sus aspiraciones. Nadie va más lejos de lo que piensa. Si pensamos que estamos terminados, así terminamos. Entonces yo toda mi vida enfrenté crisis, pero ¿cómo la enfrentaba? Viviéndola como oportunidad de crecimiento. Una crisis, oportunidad de crecimiento. Acá el que quiere ser creativo me tiene que explicar a mí cómo crecemos con esto. No me interesa que me diga cómo nos va a ir de mal, quiero que me diga cómo me va a ir de bien. Y les puedo asegurar que si tenemos creatividad y ese concepto de bien común, estamos hechos por Dios para encontrar grandes soluciones. Dice que el hombre corriente es el hombre que vive en medio de los problemas. Y los santos viven en medio de soluciones. Los santos saben vivir en medio de soluciones, porque ellos viven buscando soluciones, no enfrascados en los problemas. Acostumbrémonos a hacer cosas importantes,
especialmente superar nuestros miedos. Nunca perdamos la esperanza, que lo mencionó muy bien el conferencista anterior. Implementemos buenos hábitos. Y hay un concepto importante que yo apliqué siempre. Insisto, luego existo. Porque insisto, existo. La insistencia es la señal de mi existencia. Una vez que tenemos un camino claro, no aflojemos, por favor, porque ahora a lo mejor nos tocan varios años de luchar parejo en una dirección. Acá no es cuestión de semanas o de cuarentenas. Yo creo que va a haber años de trabajo fecundo y lindo. También quiero dejarles dicho, y con esto voy redondeando, que hay una palabra que yo la estuve trabajando mucho, mucho esa palabra. Basta, basta. En el caso de Jesús, él lo expresó con el tetelestai. Tetelestai, ya está. Hasta acá llegamos, como diciendo, bueno, ¿y qué pasa? Cuando Jesús hace eso, ¿se termina? No, ahí comienza la segunda y gran fase de Jesús. Por eso en cada uno de nosotros hay que saber cuándo decir basta. ¿Pero basta para caer? No, basta para empezar a subir. Basta en la meseta, basta en la decadencia, que a veces uno se queda quietito y llorando por los problemas. Basta, estoy hecho para superar todo esto. Entonces, bueno, yo lo que imposible, digamos, poder decir lo que yo tengo en la cabeza en este momento y lo que voy trabajando esta temática. Por de pronto creo, dentro de lo que es economía y humanismo, economía humana, que la novedad absoluta del mundo, como ya fue en otras épocas, cuando hubo grandes guerras y grandes situaciones, ubiquen, si quieren encontrar a alguien clave en la sociedad, busquen a los mandos medios. Busquen a los jefes, a los capataces, a los encargados, a los supervisores. No pierdan tiempo con otra gente, porque esos son el verdadero San José en el plan de Dios. Fíjense que en el gran plan de Dios, la persona clave, la que muñequeó la cosa para que todo sea posible, fue San José. Acá hace falta millones de San José. ¿Y saben quiénes son los San José de la época actual? E incluso del momento que estamos viviendo, son los jefes. Los capataces, los encargados, no son los dueños de las empresas, no son los capitalistas, no son los sindicatos, no son todas las bases, no. Si nosotros queremos encontrar la bisagra justa para el cambio, revisemos. En el caso, por ejemplo, de Rafaela, no se lo puedo decir así de una, porque toda mi vida lo dediqué a eso. En Rafaela tenemos con seguridad unos 1.200 a 1.500 mandos medios, es decir, personas capaces de conducir gente. Personas capaces de conducir gente. Si nosotros encontramos esas 1.200, 1.300, 1.500 personas, Rafaela, en la Argentina hay 1 millón, y a esas personas le confiamos recomponer la vida, les puedo asegurar que la vida se recompone. Porque esa gente entiende todo, entiende a la gente, entiende los equipos, entiende las instalaciones, entiende que hay que producir ganancias para que la empresa reinvierta, es la gente que está en el centro de la célula de producción. Entonces ahí podrían todos, pero con seguridad se los digo, pónganle ficha a cambios profundos a través de educadores adultos, educadores que conocen el trabajo humano. Así que, bueno, yo lamento no poder decirle más cosas. Les quiero mandar a todos un gran saludo. Muchas gracias por tus palabras. Voy a reiterar el tema de las preguntas para esta segunda parte que, como habíamos pensado, esta disertación. Que sobre todo también que hay gente que se incorporó más tarde. En el panel de abajo de la pantalla hay un zócalo en color negro y van a ver que hay una opción que dice chatear. Todo aquel que quiera puede escribir la pregunta que le parezca a cualquiera de los 3 disertantes que han estado esta noche compartiendo sus conocimientos, sabidurías y experiencias con todos nosotros. Voy a abrir esta segunda parte con una pregunta, así también doy tiempo para que otros puedan ir generando las preguntas, como les decía, que quieran ir realizando. Para los 3 en el orden que pusieron, o el que quiera tomar la palabra, por favor, puede hacerlo para responder. Porque en ACDE, una de las cuestiones que se trabaja y por las cuales también siempre se está pensando
en cómo poder aportar es con la construcción del consenso. Entonces, en nuestro contexto, y teniendo en cuenta estos antecedentes históricos y culturales, ¿cómo se pueden generar ámbitos de diálogo, de consenso y articulación de acciones dentro de las instituciones y también de modo interinstitucional? Cualquiera de los tres, el que quiera tomar la palabra. Bueno, si se escucha. Sí. Sí, El sí, micrófono, adelante. padre. El micrófono, padre Axel. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante. Ahora sí. Bien, yo creo que tenemos que luchar contra algo muy interior que tenemos los seres humanos, que es las consecuencias del pecado original, ¿no? Es encerrarnos en nosotros mismos. ¿Cuánto nos cuesta compartir? Es tan difícil todo esto de la unidad, que hasta el mismo Jesús en la última cena le pidió al Padre en su oración: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es muy difícil lograr esa comunión. A veces nos cuesta hasta a nosotros personalmente cómo se da aquello de San Pablo, esa lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Yo creo que es fundamental plantearnos objetivos claros, que esos objetivos sean comunes en primer lugar dentro de cada una de nuestras instituciones. Y lo que nosotros estamos viendo, lo vi en la inundación de 2003, incluso en la iglesia, por ejemplo, cómo nos juntamos distintos actores sociales y organizaciones dentro del barrio, incluso organizaciones que estaban en las antípodas de lo que proclamamos desde el Evangelio, ¿no? Pero cómo nos reuníamos todos porque teníamos una cuestión muy en común: queríamos sacar el barrio y queríamos resucitarlo de esa muerte que estábamos viviendo. Y nos planteamos eso y poner lo mejor de cada uno. En este momento nosotros, por ejemplo, en el barrio de San Agustín, estamos trabajando en una red institucional, todas las instituciones del barrio, y nos reunimos para plantearnos problemas concretos. Estas son las dificultades. Esto es lo que planteamos de poder hacer. Vamos a desarrollar esto, a implementarlo a través de una acción privada o del Estado. Pero es decir, nos reunimos porque tenemos objetivos comunes. Es fundamental. Vuelvo a insistir, dentro de cada una de nuestras instituciones, para no perder el tiempo, porque el tiempo, alguna vez dijo alguien, el tiempo es oro. A mí me gusta decir el tiempo es sagrado, porque es para amar, y por eso no tenemos que desaprovecharlo. Entonces, plantearnos objetivos comunes, plantear lo mejor de cada uno, no pretender tener la razón yo dentro de la institución o la institución a la que pertenezco dentro de las otras, sino que tenemos que poner lo mejor para escuchar, porque es fundamental escuchar. Tenemos dos oídos y una boca, pero escuchar, y poniéndolo todo en común, inmediatamente la acción, porque eso es fundamental. No quedarnos en palabras y no quedarnos en anécdotas. Y realmente, vuelvo a insistir, ante la situación de crisis de la inundación y la que estamos viviendo ahora, las dos veces que estuve en barrios muy vulnerables, nos sirvió muchísimo el plantearnos esto. Objetivos comunes, escucharnos y ponernos manos a la obra sin perder tiempo. Muchas gracias, padre Axel. No sé, Lucas o Olger, ¿alguno quiere responder en este sentido? Yo, cortito, lo mío. Adelante, adelante, Lucas. Bueno, me ha pasado participando en instituciones de economía de comunión, también cómo hacer para tirar siempre para el mismo lado. Primero, nuestra experiencia era saber que estamos al servicio de los otros y que ninguno de los que participaba ahí estaba por lograr un espacio de poder o porque quería algún rédito personal o algún beneficio de ningún tipo, digamos. Primero, esa certeza personal y después esa certeza con el otro. Pensar que mi compañero que está trabajando conmigo quiere exactamente lo mismo que yo. No tiene malas intenciones, no tiene otras intenciones ocultas. Y si en algún momento se me ocurre que pudiera pasar, preguntarlo directamente, no generar como ese bicho de desconfianza y también de personalismo, digamos, no querer imponer la idea de uno, porque por más que piense que sea la mejor, muchas veces dejándola perder es cuando salen las mejores soluciones entre todos. Eso también se ha visto mucho en nuestras instituciones y es una experiencia personal también, digamos, en esta participación.
Y después, en otra participación, en camino a la economía de Francisco, que es un evento que va a tomar lugar en noviembre en Asís, donde el Papa convocó a muchos jóvenes de todo el mundo para pensar una nueva economía. Acá en Argentina tenemos un pequeño grupo, entre 150 personas que vamos a ir, y continuamente hay discrepancias en pensamiento, en ideología, porque hay quienes participan también de partidos políticos, y siempre las charlas terminan girando en torno a eso, a la idea de uno, de lo que hizo uno, lo que hizo un gobierno u otro gobierno, lo bien, lo mal, y muchas veces las discusiones terminan siendo ni siquiera por pensamiento o por creencia ideológica, sino por el significado de las palabras o lo que quiso decir cuando dijo tal cosa, y se terminan rompiendo relaciones, rompiendo ideas y hasta proyectos que deberían ser en común, porque las personas no pueden dejar de lado las palabras que dicen o los pensamientos que uno mismo tiene, y justamente de vuelta, perderlo para buscar lo que tenemos en común con el otro, lo que nos une. Entonces eso creo que también ha sido fundamental en mi experiencia, dejar perder siempre las ideas en pos de una idea mejor que surge de haberla definitivamente perdido. Comunicarla y perderla, digamos. Si tiene que ser bien, no tan bien. Muchas gracias, Lucas, muy amable. Bien, sí, yo querría insistir en el mensaje que tuvo el Papa Francisco, ¿no? Cuando dice, hoy tenemos que desacelerar consumo y producción. Esa fase de desaceleración, los únicos que pueden trabajarla en una comunidad son los jefes. No hay chance de diálogo ni horizontal, ni vertical, ni nada, porque es la gente que realmente se ubica en el bien común de la organización. Son las bisagras organizacionales. En consecuencia, hay que encontrar alguna manera de reunirlo, a lo mejor hasta las instituciones pueden convocar. Toda persona que maneja gente tiene que presentarse día tal, hora tal, a una especie de asamblea para analizar el tema aceleración y desaceleración. Analizar esa desaceleración en consumo y en producción, pues son temas técnicos importantísimos y el Papa lo pide, porque acá todos se pasaron con el consumismo, tanto la familia, las empresas, exageraron cosas, exageraron que hay que volverlas a poner en su punto de equilibrio. Por eso yo ruego que aparezcan los San José. Insisto, son las personas que manejan gente, con cargo de jefe, supervisores, encargados, jefe de sección, delegados. Toda esa gente tiene que ser convocada si queremos tener años buenos en el futuro. Muchas gracias, Olgers. Bueno, una pregunta que llega para los tres es, el Papa Francisco habla también del cambio de reglas de juego en este tiempo. ¿Podría cada uno de ustedes mencionar una regla de juego económica a cambiar, según lo que a ustedes les parezca, según su experiencia y sus conocimientos? Sí, yo puedo con mucho gusto contestar eso que han planteado. Por de pronto hay que pasar de las estructuras funcionales a estructuras del desarrollo. Las estructuras del desarrollo son gerencias diferentes a las que conocemos. Gerencia de producción, gerencia de comercialización, gerencia de aprovisionamiento, gerencia final, todo ese sistema estructurado que respondió bien y va a tener que seguir funcionando, es reforzado por 5 gerencias que son ellos mismos, pero de alguna manera incorporar el concepto en esa gerencia. Hace falta una gerencia de la imaginación creadora, una gerencia del conocimiento, una gerencia de la concentración, una gerencia de la energía y una gerencia del tiempo. Hemos estudiado que esas turbinas aseguran el desarrollo de cualquier sistema, por más difícil que esté la situación. Si nosotros ponemos en marcha esos 5 elementos, que es una matriz que está suficientemente estudiada como para aplicarla en cualquier lado, se sale con certeza de cualquier situación de crisis. Es más, a la situación de crisis se la convierte, como dijo muy bien Longhi, en oportunidad. Muchas gracias, Holger. Axel o Lucas, si alguno quiere contestar a esta pregunta anterior sobre las reglas del juego.
Me queda lo que decía Olger en la respuesta anterior, cuando decía que es necesario una desaceleración en el consumo y desaceleración en la producción. Sí, sin duda coincido en parte, pero me parece que en el mundo lo que está mal, en muchos casos, es la distribución, no tanto la generación de riqueza o el consumo de la riqueza, sino la distribución como está hecha. Me surge más por ese lado la dificultad, digamos, cómo cambiamos la distribución. La generación de recursos se hace muchas veces, donde se hace es donde no llegan los frutos de esos recursos que se generan. Pensando especialmente en los recursos alimenticios o de energía, muchas veces donde se producen, donde se genera esa fuerte de recursos, no termina llegando la distribución de la riqueza. De hecho, es desigual en esa parte, digamos. Y sin embargo, mucha distribución de riqueza se va al sector financiero que no genera recursos, y lo tergiversa, digamos. Entonces, no tengo la respuesta, pero me gustaría trabajar en ese sentido. No, correcto, correcto. Comparto lo que dice Longhi, lo comparto. Lo que pasa es que cuando uno habla de desacelerar, es porque se está aplicando mal el consumo y mal las inversiones, y se están acelerando cosas por un consumismo que no sirve después a que la torta aumente. La torta que hay que repartir va a aumentar justamente si revisamos nuestro consumo de tal manera que se consuma lo necesario, pero el resto es para que la torta crezca. Son ahorros que van inmediatamente a ser ubicados en el crecimiento de la riqueza. Y con respecto a las empresas que están haciendo de todo para dejar conforme a un consumismo que se metió en el mundo, cuando empiecen a guardar sus fuerzas para hacer lo que verdaderamente el mundo necesita, hay bienes para todos. Bienes para todos. Gracias, Olger. Padre Axel. Bien, aquí estoy. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Adelante. Bueno, yo no soy sacerdote, o sea, a mí me resulta un poquito complicado responder a esta respuesta, ¿no? Porque, a esta pregunta, perdón. Pero indudablemente que vuelvo a esta frase que no es mía, pero que realmente me impactó, ¿no? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, no el mercado. Es decir, la generación de riqueza no tiene nada de malo, el tema es la distribución de la riqueza. El poder generar los medios necesarios para una vida digna, la Iglesia está totalmente de acuerdo. El tema es justamente esto, ver a la persona en su integralidad. Es decir, cuando la persona vista desde el mercado es simplemente un objeto al cual tengo que venderle cosas para recibir una riqueza por parte de aquellos que la producen, indudablemente que ahí la cosa no va. Cuando pensamos en la integralidad del ser humano, en todo el desarrollo de lo que necesita para vivir dignamente y para desarrollarse, creo que ahí está la respuesta. No tengo, vuelvo a insistir, soy sacerdote, no tengo una respuesta técnica para dar, pero sí cuando volvamos a tener a la persona como centro, no al mercado, sino a la persona, creo que por ahí vamos a poder solucionar los graves problemas que estamos viviendo como sociedad, porque evidentemente el Papa ya en la Evangelii Gaudium dice claramente, ¿no es cierto?, que este sistema no nos está conduciendo a la felicidad del ser humano, y que evidentemente no está produciendo lo bueno que tendría que producir en toda la sociedad. Y por eso es que también estamos viendo que hay muy pocas personas en el mundo que tienen lo mismo que cientos de millones de seres humanos. Eso es lo que hay que cambiar. Obviamente no está en mí decir cómo hacerlo, porque lo desconozco. Muchas gracias, Padre Axel. Una pregunta que llega para Lucas. ¿Es rentable plantear una empresa pensando siempre en las personas? ¿O se experimenta la providencia? Sí, sin duda que es rentable, digamos. Yo conozco, bueno, mi empresa primero, digamos, que tratamos de vivirlo de esta manera, y después muchas otras empresas de amigos que adhieren a los principios de economía de comunión, y otras personas también de bien común que así lo plantean. No es una contraposición, digamos, pensar primero en la persona es algo que debería ser lógico, digamos. Es pensar, si yo pienso primero en mí, y después me corro yo de mi lugar y me pongo al lado, y digo, si yo fuera mi empleado, ¿cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo me gustaría que sea mi jefe? ¿Cómo me gustaría que me retribuyan? ¿Cómo me gustaría que trabajen eficientemente para conservar mi fuente de trabajo? ¿Y cómo me gustaría que se pongan feliz cuando yo consigo un nuevo trabajo que me hace más feliz, que me hace mejorar como persona, digamos? Entonces,
de esa manera trato de llevar la empresa adelante, y los frutos se ven, digamos, después la relación con el proveedor, con el cliente, hasta con el competidor mismo, digamos, competidores nuestros que cuando van a un negocio donde le preguntan, che, ¿cómo consigo la marca de aquel? Y le pasan el contacto, o le dicen, llamalo a tal que lo tiene, porque no estamos con los competidores en una relación de aplastarnos mutuamente, sino de convivir y de saber que todos somos generadores de trabajo, que todos somos necesarios y que todos tenemos que vivir de esto, digamos. Entonces, en esa relación, en eso, poner en principio, en primer lugar la persona, no hay contraposición con ser eficiente, que puede ser fácilmente, y de hecho muchas veces genera más eficiencia y mejores beneficios para la empresa que si no lo hiciéramos. Muchas gracias, Lucas. Muy amable. Yo a sí, Lucas Olger, adelante. lo felicito por lo que dijo Lucas, y quiero agregar que justamente hemos sido creados por Dios, y yo siempre lo digo en todos los lugares por donde paso, con una mochila donde llevamos las herramientas, son los valores valiosos que Dios instala en cada uno de nosotros de modo diferente, o talentos también si los queremos usar de esa manera. Y cuando incorporamos una persona a la empresa, no estamos incorporando a fulanito de tal, estamos incorporándolo administrativamente con un nombre y un apellido, pero estamos incorporando las herramientas que él trae en la mochila, Si nosotros somos capaces de usar el herramental, el instrumental que todos los hombres que se arriman a nuestro proyecto traen para que la cosa siga andando, nos va a sorprender la cantidad de valores valiosos que están funcionando sincronizadamente, o si logramos hacerlo funcionar sincronizadamente, que van a generar necesariamente la rentabilidad, porque la rentabilidad es una necesidad absoluta, no se puede ni siquiera ni plantear si eso es bueno o es malo, porque la rentabilidad es la que genera la posibilidad de inversión, es la que genera la posibilidad de que la empresa esa se desarrolle y pueda tomar más gente para seguir trabajando. La rentabilidad o la ganancia, si ustedes quieren, es tan esencial para una empresa como para una persona, como para una planta. Nosotros nos hacemos grandes porque hemos sido ganadores durante la vida, si no seríamos unos cositos chiquitos así que estaríamos siempre viviendo como unos nenitos. Nos hacemos adultos porque hemos ganado en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Lo mismo una planta, cuando crece es ganadora. Si la planta es perdedora, no podría dar fruto. Entonces, la empresa, que es un organismo psicosocial y que justamente tiene que ser ganadora para dar frutos, tiene que ser ayudada por los valores que todo su personal le aporta. Por eso, benditas sean las empresas cuando se arman con estos conceptos. Ese es el concepto de la Iglesia y el concepto de economía y humanismo. Muchas gracias, Olger. Les traslado otra pregunta. También pueden responderla el que desee de ustedes tres. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en esta etapa post-pandemia? ¿Cuál creen que debiera ser o sería el rol que tienen que tener los jóvenes en esta etapa posterior? El que quiera desactiva el micrófono y toma la palabra. Bueno, con respecto a los jóvenes, yo lo que creo que está por demás decirlo, ¿no? Lo que son portadores de valores. Así que necesitamos los valores que tienen en sus mochilas y que no se demoran en traerlos. Que cada uno urgentemente hable con su papá, con su mamá, con sus profesores, con sus amigos y diga, bueno, yo tengo estos valores. Y es más, yo tendría con mucho gusto el deseo de decir, son 35 valores los que tenemos en laboratorio estudiado y que están incorporados en las mochilas de cada uno, esos valores. Así que aunque sea brevemente para que vea cada uno de los que me está escuchando, el que tenga equilibrio, que lo aporte, humildad, verdad, acción, sabiduría, creatividad, libertad, serenidad, luz, amor, espíritu de aventura, insistencia, fortaleza, salud, familia, energía, alegría, vida, amistad, solidaridad, entusiasmo, paciencia, armonía, buen manejo del tiempo, orden, paz. Bueno, todo eso está en las mochilas de todos los seres humanos creados por Dios.
Con que alguno descubre en su mochila, cualquiera de estas se transforma en generadora de rentabilidad. Les aseguro, como consultor de empresa que he sido toda la vida, que basta encontrar en uno un valor valioso y se transforma en algo extraordinario, porque son las cosas que Dios mismo puso para que transitemos por la vida y crucemos los desiertos, los oasis y todo lo que ustedes quieren. Gracias, Olger. Axel o Lucas, ¿quieren? Bueno, simplemente poner la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que entre los 12 apóstoles, justamente a uno de 18 años, muy joven, eligió a San Juan. Y es aquel que justamente permanece al pie de la cruz junto al Señor. Es decir, la juventud tiene una riqueza muy, pero muy grande. También las personas adultas. Dice un proverbio oriental, cuando muere un anciano se cierra una biblioteca. Es muy importante la voz de la experiencia. Pero indudablemente que el empuje, la fuerza que puede tener un joven es fundamental para salir de una crisis. Lo que sí es importante que esta juventud tenga, ante todo, mucha humildad para saber escuchar a aquellos que tienen un poco más de experiencia en la vida. Y que también tenga esa humildad para llevar adelante un proceso que va a ser acompañado por otras generaciones también, pero que recordar también que el tiempo que se le va imprimiendo a todo esto debe hacerse siempre en comunidad. Es decir, no hay ninguna generación que por sí misma pueda tener la respuesta, ¿no?, a una crisis, pero la juventud es fundamental por esa fuerza, ese empuje, esa alegría que tiene, y que por favor que sea una juventud soñadora, es decir, que tenga esperanza. No tenemos que renunciar a los sueños, y mucho menos la gente joven. Por eso es imprescindible la gente joven, acompañada por la experiencia de los adultos, es imprescindible para salir de la crisis. Y nuestro Señor Jesucristo, para fundar su iglesia, fundó también con un joven, muy jovencito, y que fue aquel que permaneció al pie de la cruz. Entonces, cuando hay valores, y cuando también en el caso de un creyente hay fe, indudablemente que van a permanecer hasta el fin para salir de todas las crisis. Muchas gracias, Padre Axel. Lucas, ¿querés sumar algo? ¿Alguno por este tema? Sí. ¿De tu juventud? Sí, te acuerdo. A ver, yo actualmente sigo un llamado también del Papa Francisco, que nos convoca a muchos jóvenes de todo el mundo a participar de Economía de Francisco. Como dije, esta convocación para noviembre en Asís. Creo sobre todo en el Papa, digamos, nos llama porque tiene esperanza en nosotros, porque ve que no está todo perdido y que tenemos la fuerza para provocar cambios en serio, digamos. Cuando nos convoca a los jóvenes, dice, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora por personas mayores que ustedes no está dando buenos resultados. Cada vez hay más desigualdad en el mundo, por lo tanto necesitamos nuevas ideas, nuevas energías, y bueno, tenemos que pensar en ese camino. Es un gran desafío, pero con energía para poder llevarlo adelante. Y sí, como decía también el padre Axel, con la humildad de escuchar a las personas que tienen más años que nosotros. Escuchar a Olger, que habló con Enrique Yo hace no sé cuántos años, la verdad que es un orgullo. Y decir, y no podemos perder esas posibilidades de escucharlo. Y hoy en día el ritmo de vida nos lleva a que no nos sentemos a leer viejos escritores o viejos pensadores, digamos. Entonces tenemos que hacerlo con las herramientas que tengamos. Y esa por ahí también es un desafío de los jóvenes, salir de la tecnología, de la inmediatez y tomarnos el tiempo. Estaba entre uno de los consejos que daba Olger también en cada mañana permitirnos pensar un poco, permitirnos pensarnos un poco, digamos. Buenos consejos. Buenísimo, muchas gracias, Lucas. Bueno, ya nos vamos acercando al fin de esta conferencia. Hay una última pregunta que creo que quizá muy brevemente, Olger, que nos consultan cómo eso que mencionabas de esos 1.200 mandos medios que hay en Rafaela, ¿cómo podrían reunirse? ¿Cuál crees que sería, digamos, una línea de trabajo en este sentido? Bueno, sí, eso realmente, si Rafaela quiere ser pionera. Nos quedan 2 minutos. Pionera a nivel país, tiene que hacer inmediatamente un registro de los conductores de personas que hay en Rafaela. A través de las instituciones se podrían abrir fichas
abrir un inventario. Yo calculo que son 1.200, 1.300 personas que cuando se presentan se le tome toda la información y se les dé hasta un carnet. Hoy te piden un carnet para manejar un auto y nadie te pide un carnet para manejar personas, por Dios. Entonces tenemos que urgentemente acreditar de alguna forma a esa gente, registrarla, ubicarla y ser capaz realmente, de incorporarlos a un estado de asamblea, yo diría. Fíjense, no son estructuras. Por ejemplo, todos los delegados obreros de todos los sindicatos, que yo conozco muchísimo todo el ambiente sindical, los delegados tienen que ser llamados, no la estructura, la superestructura, eso no me interesa en absoluto. De las empresas, la superestructura no me interesa en absoluto, pero yo quiero juntar los 1.200 hombres que dirigen hombres, a esas mujeres que dirigen mujeres, a toda esa gente que se hace cargo de manejar la vida en este momento, en los ambientes de trabajo. Y eso le doy el respaldo, primero darle credenciales, segundo darle un reconocimiento social, tercero generar la autoestima, cuarto aplaudirlo, porque esa es la gente que nos va a salvar. Esos son San José, que nos tiene que llevar en brazo a todos juntos para demostrar, como hizo San José, lo que es cuidar el plan de Dios. A San José le encargaron nada menos que ser el jefe, el encargado de cuidar el plan de Dios, Jesús. Con esto quiero darle un gran saludo a todos. Muchas gracias, Olger. Bueno, y para dar finalización a esta jornada, le voy a pedir a Javier Dibiase que nos dirija unas palabras de cierre. Bueno, gracias, Ariel. Me queda solamente reiterar el agradecimiento a todos los que participaron, sobre todo a los disertantes, porque realmente no solo hemos aprendido, sino que nos han conmovido con la charla. Yo me quedé con 3 palabras que nos dio la charla, más allá de todo lo que abarcaron, ¿no? Fue muy inspiradora, motivadora y movilizadora. La verdad que muy interesante los 3, felicitaciones, han estado magníficos, y también agradecer a Monseñor por haber estado durante toda la charla, también a Ariel, el padre Alejandro Sola, los técnicos que por ahí no se ven, pero bueno, renegaron un poco y la verdad que una labor impecable, tanto Román como Jorge. Y bueno, y aprovecho también la ocasión para invitarlos, los espero en la próxima charla del 15, del próximo lunes, que es feriado, así que bueno, háganse un tiempo para la próxima charla con 4, no sé si está por ahí en la pantalla, para compartirla. Ahí está. Ahí está. Son 4 disertantes realmente de lujo, y la introducción va a estar a cargo del presidente de ACDE Argentina, Gonzalo Tanoira. Así que los convoco para el próximo lunes, los espero, y la próxima charla tiene la particularidad que va a ser más testimonial. Nuevamente, gracias y muy buenas noches.